Perfecto. Bueno, ¿cuál es el balance que ustedes como miembros de Juventud Sindical hacen de la confección de listas nacionales y un poco también de la construcción mediática que se hizo eso de el peronismo que afuera, el sindicalismo está enojado? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de ese esquema? ¿Lo acabó? Vamos yo. A ver, el balance, más que un balance, es una trayectoria. Un balance es muy prematuro al cierre de una lista tan inmediata. Más un proceso, podemos. Sí, hay que medir la trayectoria. El movimiento obrero, en su trayectoria, en la inserción del peronismo, el peronismo, en su inserción o en su construcción dentro del kirchnerismo en 2003 hasta ahora, y la posición del movimiento obrero desde ahora, ¿sí?, sin una inclusión por ahí en el modo de construcción que uno tenía las expectativas de participar en las listas. No significa que las listas sean la única instancia de participación. Bien. O de discusión del poder. A ver, el balance creo que es, en los ámbitos locales es muy positivo, fue una práctica muy buena para el movimiento obrero. Porque en general hay expresión en las listas locales de compañeros. Exactamente, encontramos acá tenemos un compañero, es una relación más directa. Es una relación más directa, una construcción que se da de lo territorial, lo referencial, la autoridad local como el intendente. Es decir, cuando hay un conocimiento de los cuadros del movimiento obrero sobre la construcción de la política, nosotros que vemos que claramente quienes conducen los procesos políticos, llámese intendente, referente político distrital, quienes conjuntamente van diciendo la lista, claramente ven en compañeros del movimiento obrero cuadros que aportan a la construcción del modelo, del proyecto y a profundizarlo. Cuando a medida que se va alejando eso y se va dando más una discusión sobre sectores que se disputan poder, ahí realmente no se han cubierto las expectativas del movimiento obrero en la participación de la lista. Es decir, cuando la decisión termina siendo en un ámbito donde se discute el todo, somos una parte de ese todo. Por lo tanto, en ese esquema, muchas veces hasta con desconocimiento de los cuadros, terminamos en una discusión de, bueno, cómo compensar a todos los sectores para que todos estén contentos. Algún sector va a quedar descontento. En este caso podemos decir que el movimiento obrero no tuvo el espacio en función de la medida de la construcción que se viene dando desde 2003 hasta ahora. Ahí es el punto que quiero llegar, Hernán. Cuando dice la construcción del movimiento obrero, bueno, en rápido uno imagina la movilización del 1 de mayo, pero digo, detrás de eso que hay un sinfín de delegados gremiales peleando paritarias en cada puesto de trabajo. Digo, ¿no te da la sensación que la confección de estas listas se privilegió, tal cual vuelvo a plantear, una relación directa con el confeccionador o con la lógica confeccionadora que la expresión de conflicto social de los representantes populares del conflicto social? Digo, no solo por lo sindical, digo, no sé, mis amigos del movimiento campesino formoseño tampoco van a la lista. Digo, no hay como una separación entre la lucha de los compañeros, la lucha social, los luchadores sociales, laborales, gremiales, y la confección de listas. ¿No hubo una disparidad ahí? ¿Cómo ves eso? Sí, creo que en la etapa de la construcción del modelo, quien conduce, que es la compañera Cristina, me parece que en esta etapa necesita compañeros en la construcción de ambas cámaras que puedan acompañar rápidamente la política que se va determinando del Ejecutivo. Un esquema posible, ¿no? En esto, cuando uno toma esa iniciativa, necesita compañeros con los cuales estén constantemente preparados, formados, con mucha lógica de parlamento y demás, y no se da en los cuadros por ahí que uno ve como dirigentes sociales urgentes, naturales del proceso de administración hasta ahora. ¿Dónde están las organizaciones sociales, el movimiento obrero, la juventud? Es decir, no están expresados en esa lista, sino hay compañeros que ya vienen con un proceso de más de 16 años participando en listas de legisladores. Es decir, y entonces, ¿cómo entiende uno eso? Yo creo que se entiende de la lógica, bueno, se necesita un parlamento del Ejecutivo que rápidamente y sea muy ágil en el acompañamiento. Creo que también es legitimar y no cometer errores que han cometido en otras listas, que de 18 compañeros que entraron, 6 se le hayan ido a listas opositoras. Claro. A bloques opositores, ¿no? No, le pasó al kirchnerismo en 2009. Por eso, digo, eso es sobre 18, 6 terminaron en otras listas. Digo, me parece que sobre eso se construyó una estrategia. Es decir, creo que quien conduce, en este caso la compañera Cristina, estableció una estrategia. Digo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a confeccionar esto? ¿De qué forma? Que quede todo contemplado. No queda contemplado, me parece, como decís vos, expresiones
de compañeros dirigentes sindicales, sociales, populares, sociales en las listas nacionales. En las nacionales. En las locales, te vuelvo a repetir, cuando uno va al ámbito local, cuando va a los ámbitos provinciales, ¿qué encontramos? Encontramos que donde se da el vínculo de los cuadros políticos, llámense sindicales, sociales, con el dirigente que conduce el proceso político local, claramente se da el espacio, porque se reconocen, y se reconocen parte de lo mismo, naturalmente, y al reconocerse parte de lo mismo y en la misma construcción, saben que abonan el mismo espacio. Entonces son necesarios en ese andamiaje que tienen que ver más con lo local. ¿Y qué diferencias encontrás entre esa cercanía, entre esa construcción cercana del dirigente y el intendente en este caso, y lo que no ves plasmado en las nacionales? ¿Por qué crees más allá de esa construcción cotidiana? Porque se empiezan a vincular las superestructuras. Entonces empieza la corporación política, naturalmente, que viene con un espacio de poder dentro del Estado de hace más de 15, 16 años, y bueno, yo un poquito tengo que ceder. Si me referencia histórica, en este espacio político existe peronismo, progresismo, Partido para la Victoria, como queramos llamarlo, ¿no? Socialistas, kirchneristas, es decir, es toda una superestructura muy grande que tiene que contemplarlo. Es decir, calculemos que en nuestra lista en nuestras listas nacionales, van hasta candidatos a diputados nacionales, quienes conforman en realidad en el ámbito provincial una lista opositora al gobierno de Daniel Scioli. Claro, es decir, el sabatelismo. Claro, el sabatelismo. Entonces, ese esquema, ¿cómo se genera? Es decir, es muy raro. Es decir, ya no empiezan las referencias locales a lucirse o la referencia de construcción, sino que es una referencia más de superestructura. A ver, ¿cómo hacemos para que entren todos sin referencia de qué es lo que hay abajo? ¿Qué es lo que sostiene ese todo? Che, y a ver, la pregunta también es larga y tiene como dos partes, pero imaginemos los próximos 4 años, ¿no? Del kirchnerismo, 2003 a 2011 a 2015, viajé en el tiempo. De 2011 a 2015, digo, la conflictividad social, la lucha obrera, la pelea por el salario, ¿cómo ven ese escenario? Porque digo, eso, la segunda parte de esa pregunta es, bueno, eso va a tener que tener expresión electoralmente. O una cosa es el conflicto social por compañeros que tienen responsabilidad legislativa o incluso en algunos poderes ejecutivos, y otra cosa es si no la tienen, digo, ese conflicto salarial que vamos a tener de acá a 4 años. ¿Cómo ven el escenario de acá a 4 años? Sí, yo creo que te contesto la primera pregunta, ¿cómo vemos los próximos 4 años en conflictos salariales? Creo que está claro lo que apunta la CGT, lo que apunta primero la Juventud Sindical, es que nosotros tenemos dentro de nuestras organizaciones gremiales muchas diferencias entre trabajadores y trabajadores. Lo que se apunta, y creo que lo que se quiere apuntar, es a recomponer el salario. Sabemos que a partir del año que viene las paritarias se van a hacer cada vez más complicadas. Vemos un terreno medio áspero ahí, donde gremios que están por encima de la canasta, muy pocos gremios, donde siempre hablamos de que nos tildan o nos dicen que somos la élite de trabajadores. Nosotros no queremos hacer eso, sino apuntar a todos los trabajadores que todavía no han alcanzado un salario digno. Y creo que eso se va a ver reflejado, si querés, con por ahí el enojo, no sé si la palabra es enojo, con el tema de esto de las listas, y creo que se va a ver reflejado ahí y va a ser empujado a que el movimiento obrero tiene que ser un factor esencial dentro de las listas. Digo, bueno, incluso una pregunta por gobernabilidad también es. Sí, a ver, vamos a un esquema. Cuando nosotros el movimiento obrero plantea la corriente, vamos por el tema de legitimidad. Digo, a ver, cuando nosotros planteamos la corriente decimos, ¿de qué nos sirve tener una máquina que gana elecciones? La hemos tenido. No legitima ideológicamente nada. Primer proceso. Es decir, ¿cómo transportar este poder del movimiento obrero en voto? No, hay que transportarlo en proyecto, más que en voto. No poner el caballo, digo, detrás del carro, ¿no? No importa cuántos votos tenga, lo hizo Néstor, lo hizo con el 5%, se fue al 70% de legitimidad social. O sea, no es solo el poder, no son solo los votos. No son solo los votos. Es decir, me parece que es en un proceso mucho más largo y es el proceso que se mantiene en el movimiento obrero. Es decir, muchachos, nosotros teníamos un punto de partida que era la participación del movimiento obrero en política, y ahora a partir de la corriente como un elemento propio de construcción mucho más amplio que las organizaciones sindicales.
esa legitimidad se va a ir dando en un proceso de formación, naturalmente, y un proyecto. Nosotros lo que tenemos que construir es el proyecto que abone el proyecto nacional y popular en función y en la medida que el movimiento obrero se sienta legitimado en ese aspecto. ¿Qué vemos nosotros? Los votos son importantes para ganar las elecciones. El proyecto es mucho más que los votos. Tampoco es la distribución de cargos ni cargos en las listas. Como decía el compañero, por ahí uno lo que ve es que si nosotros teníamos mayor participación en ámbitos legislativos, podíamos formular mayor expresión de justicia social a través de normativa y de leyes. Ley de participación de la ganancia, modificación de la RT, es decir, una X cantidad de leyes que son necesarias, que nosotros creemos necesarias. El piso mínimo. El piso mínimo, el mínimo vital y móvil. Si estamos hablando de 2.600 pesos, son 80 pesos por día. Sí, claro. Es decir, y estamos hablando nada. Cuando después nos dicen que el 50-50. Nosotros no queremos el 50-50, queremos el 70-30. El 50-50 claro. No lo alcanza. El 50-50 era de 45. Hoy queremos el 70-30. Porque este es el poder de distribución de la economía de capital y el trabajo. Ese tiene que ser la distribución real. Y que sea una correlación también de poder en la sociedad. Absolutamente, sí. Y el poder no tiene que legitimarse desde que el otro te lo da, tiene que legitimarse desde que uno lo construye. Es decir, por más que no nos generen espacios o no haya espacio en la lista, la verdad que el movimiento obrero tiene que estar tranquilo, que tiene que estar legitimado con su base. Y tiene que eso construirlo permanentemente. Vos me decías, recién hablamos del 1 de mayo. El 1 de mayo, y más allá de la movilización, el movimiento obrero lo que logró en los últimos 3 años más efectivamente es posicionarse políticamente. Es decir, ¿dónde estamos? No hay duda dónde estamos. Cuando Néstor pierde una elección, en 2009, el movimiento obrero, en la 9 de julio, claramente tomó una posición sobre eso. Y a los pocos meses Néstor pierde. Claro. Es decir, sobre eso no abril, mayo, junio. Sobre eso no retrocedimos un paso, redoblamos el esfuerzo, redoblamos sobre eso. Y sobre la elección que va a haber en el 2011, lo vamos a triplicar el laburo sobre el proceso de profundización del modelo, tanto de la CGT como la Juventud Sindical, como cualquier expresión organizada o desorganizada de trabajadores. ¿Qué significará? Significará juntarnos con la CTA, significará ampliar la base de sustentación y no solamente los trabajadores agremiados, el conjunto de los trabajadores. Che, ¿y qué? Perdón, ¿qué querías decir algo? Sí, coincido, podría robar un poco las palabras que decía Hernán, para también aclarar que más allá de que el cierre de lista haya sido por ahí no cubriendo las expectativas que el movimiento obrero tenía, como decía Hernán, y también recalcarlo, decir, nosotros venimos por un proceso y por un proyecto. Como Juventud Sindical, levantando las banderas históricas del sindicalismo, no somos el nuevo sindicalismo como lo tienen, sino somos la continuación de todo ese proceso histórico, y un cierre de lista no nos va a hacer laburar ni menos ni más. Como dice Hernán, y bien lo recalco, vamos a lograr el triple por este modelo, por la profundización de este modelo. Hoy nuestra candidata es Cristina Fernández de Kirchner, la cual vamos a acompañar todo este proceso para la profundización del modelo, y vamos a poner más de lo que tenemos del movimiento obrero, más allá de que las listas no hayan no hayan sido no hayan sido muy bien tomadas por todo el conjunto del movimiento obrero. Nosotros vamos a seguir laburando por este proyecto, porque creemos y consideramos que se construye de abajo para arriba. Las bases son las que eligen su dirigente y sus líderes. Nosotros no construimos de arriba para abajo. Che, Hernán, Cristian, perdón, una cosita. ¿Qué esta discusión, esta tensión, esta construcción de estructura, este conflicto, la lucha paritaria, pensaba en algunos conflictos que se dan adentro de algunos gremios? Por ahí el caso más emblemático de este momento es el comercio, digamos, donde ha habido tensiones, elecciones, digamos, sigue habiendo un nivel de conflictividad alto, incluso para adentro del gremio. ¿Qué lectura hacen de ese conflicto? A ver, yo creo que muchas organizaciones gremiales han retrasado la discusión política, no solo comercio. Puedo tomar ejemplo, pero sí, podemos hablar de otras que no son muy afectas a participar activamente de la CGT. Pongan el título que quieran, ¿no? O compañero dirigente que en los 90 fueron cómplices de entrega de 1,5 millones de puestos de laburo. Es decir, esos compañeros no han dado la discusión. Digo,
caso de comercio, ¿no? Es decir, ¿cuántos están compañeros de comercio, trabajadores en negro, en gris, ¿sí? O esclavizados? Esos sueldos. En sus sueldos, en sus acciones, digo, hay un montón de situaciones de esas. Me parece que esas discusiones políticas, digo, a ver, si algo que ha sembrado el compañero Néstor y el MTA, es que la coherencia tiene un proceso natural de construcción en el conjunto de los compañeros. Y me parece que la coherencia del MTA, la coherencia lineal de Néstor Kirchner a la hora de decir yo no voy a dejar los principios en la puerta para gobernar, tomar una posición frente a organismos internacionales, tomar una posición de devolver el esquema de paritaria, de la discusión salarial permanente y anual. Me parece que todo esto ha dado una discusión al conjunto de los trabajadores, decir, che, podemos luchar por nuestros derechos en un esquema de conjunto. Y hay organizaciones sindicales que ahí quieren retrasar esa discusión en función de sus dirigentes y no de compañeros. Yo creo que en el caso de comercio son los propios compañeros. Estaría muy mal que uno tomara posición y decir este dirigente, no, los dirigentes lo construyen los compañeros y darán el proceso de discusión necesario para ratificarlo, modificarlo o cambiarlo en el proceso que la organización sindical pueda tomar conjuntamente con los trabajadores la decisión. Uno de afuera y de otra organización hermana tiene que acompañar a aquellos compañeros que dicen hagan por la misma línea y demás, que esto es la juventud sindical. Nosotros tenemos compañeros de juventud sindical de muchos gremios, y no significa que esos gremios en el orden nacional estén afectivamente o efectivamente laburando en la CGT. Sos joven, sos laburante, venía la juventud sindical. Ese es el esquema que nosotros tenemos. Ideológicamente tenemos una línea, como decía el compañero, una línea histórica, una línea de lucha, una lucha permanente, un recambio. Es decir, sí, se habla mucho de profundizar el modelo, también se tilda, se deja en la nebulosa. ¿Qué es puntualmente para ustedes lo que se tendría que hacer en los próximos 4 años, en el hipotético caso que gane Cristina, ¿no?, para profundizar el modelo? A ver, yo soy docente, ¿no? Te puedo decir, claramente profundizar en los niveles educativos, es decir, volver a rediscutir la ley de financiamiento educativo nacional, volver a reposicionar la educación en los niveles, en todos los niveles, a nivel público, a nivel semipúblico, a nivel privado, mayor control del Estado sobre la educación en un nivel. Después creo que lo otro es realmente dar una distribución de la riqueza, es decir, acá no se distribuye en este país. Es decir, el capital financiero no garpa. Sí, no garpa el capital financiero. Me parece que en ese esquema lo que va a haber que discutir es, bueno, ¿de qué forma vamos a distribuir? Es decir, ¿a quién le vamos a sacar? Porque hay que sacar, para distribuir hay que sacar, porque alguien lo tiene. Es decir, no es que hay que reinventar el capital. El capital está. Para distribuir significa que alguien lo tiene. ¿Quién lo tiene? Los capitalistas. ¿Quién tienen los empresarios? ¿Quién tienen las empresas internacionales o transnacionales que giran divisas ahí? Bueno, ¿de qué forma eso se distribuye? ¿A quién se tiene que distribuir y cuál es la forma más rápida? Nosotros creemos que es a los trabajadores. ¿Solo los que trabajan hoy? No. A todos. Para eso hay que generar mayores fuentes de laburo. Para eso hay que generar mayor laburo en blanco. No podemos soportar este nivel de laburo en negro que tiene la Argentina hoy con los índices que tenemos de crecimiento económico. No se puede soportar porque hay complicidad. Con estos índices de crecimiento económico, si el Estado está tan ausente en el laburo en negro, es complicidad. Es complicidad. Porque a ver, venimos del 2003 hasta ahora creciendo en 7 u 8 puntos. Sí. 6, 7, 8, como quieran llamarlo. Entonces, en estos niveles, el Estado tiene que estar cada vez más presente. No puede ser que el Estado no tenga la capacidad de reestructurarse 1 o 1000 veces para cumplir el rol del Estado, que es controlar que los muchachos y los compañeros no estén en negro, no registrados o esclavizados. Nos ponemos después de un proceso de 8 años recién a hablar de laburo esclavo. A mí se me ocurrió una pregunta más que tiene con otras discusiones que no solo nos interesan, pero parece que son piolas y varias. Digo, existe en Argentina, con mucho arraigo en los sectores de clase media, sobre todo a perfil universitario, una tradición ideológica que se reivindica pro-obrera
sobre todo con un perfil muy fuertemente de izquierda, pero tiene un gran desencuentro histórico con la clase obrera organizada. Digo, incluso a pesar de que la juventud sindical va a tener un esfuerzo de derechos humanos y un esfuerzo de acercamiento y repensar los procesos históricos argentinos recientes, digo, hay como una posición muy dura de la izquierda hacia el sindicalismo, pero no solamente eso, digo, pasa con los movimientos campesinos, pasa con muchas cosas. ¿Qué lectura hacen ustedes de la izquierda, de los partidos de izquierda en Argentina? Eso para vos. A ver, son una expresión válida en una etapa y en un proceso. Es decir, una cosa es los partidos de izquierda, otra son los movimientos obreros de izquierda. Son dos cosas distintas. Porque hay delegaciones gremiales de izquierda, digo. Absolutamente, claro. Válidas, legitimadas por sus bases, coincidentes en muchas líneas con el peronismo. Es decir, más a la izquierda que los propios compañeros comunistas está Perón, para nosotros, para los peronistas. En ese esquema, digo, a ver, no hacemos una lectura, es decir, son una organización política más, con mucho laburo ideológico, sobre todo sobre una franja universitaria, como lo expresabas vos. No lo creemos, no nos encontramos nosotros en el común de nuestros lugares de trabajo. Esta es la realidad. No es me parece que tiene que ver más con una realidad casi, te diría, urbana, ¿sí? Que no tiene mucho que ver con la realidad suburbana. ¿Sí? Yo cuando voy, o por lo menos no... Más porteño que urbana, podríamos decir. Absolutamente, y cuando vos vas por un barrio de conurbano, digo, nosotros somos de la Tercera, y cuando vos caminás los barrios... Ustedes son de Brown. De Brown, yo soy de San Vicente, pero no, la Tercera de Brown, Lanús, Loma. Vos cuando vos recorres, no nos diferenciamos si sos de izquierda, si sos peroncho o si sos radical, a ese nivel, ¿no? La primera diferenciación es si laburás por la gente o no. La diferenciación ideológica casi siempre surge en los sectores urbanos, en primera instancia, que tienen resueltos ciertos problemas. Cuando uno va al barrio a laburar, en el laburo político y el territorial, o cuando va a la fábrica, vos no le preguntás qué pensás, le preguntás qué necesitás y cómo lo hacemos para solucionarlo juntos. Después viene la discusión ideológica. Estos partidos de izquierda que se expresan muy bien, que tienen mucho contenido ideológico y demás, me parece que no logran expresar el conjunto del movimiento nacional, porque claramente acá pasó el peronismo, que fue algo que pasó distintamente a todo el universo general mundial. Por acá pasó el peronismo, no es lo mismo la izquierda de acá que la izquierda de Brasil. No es lo mismo la izquierda argentina que la de Chile. La boliviana. Claro, o la boliviana. Claramente, acá pasó el peronismo, y cuando pasó el peronismo, la izquierda quedó a un espacio disminuido de una vanguardia lúcida, que se autodenominan ellos, como para poder construir. Son varios, sí, son varios. No sé, nos ayudan a repensar cuestiones, a veces terminan siendo funcional a la derecha. El proceso del campo fueron funcional a la derecha. Volviendo a algo que dijeron antes del tipo de las normativas que hablaste vos, ¿crees que en estos 4 años se van a dar las normativas que el movimiento obrero necesita? Cristian, ¿vos qué decís? Confiamos en que se dé, pero creo que está plasmado cuando hablamos de profundización de modelo. Está claro que nosotros necesitamos esos lugares para esa profundización, para aplicar esas normativas. Si en esta etapa hemos sentido o está a la vista que hemos quedado afuera, creo que hay otras cosas primero que eso para la profundización de modelos. Confiamos que en estos 4 años podamos empujar, colaborando desde adentro, por supuesto, para que esas normativas se den dentro de estos 4 años. Sí, creo que la etapa de los legisladores nuestros, un bloque legislativo propio que expresa el movimiento obrero amplio, que a su vez acompaña claramente la... Absolutamente, pero ayudaba a que la expresión natural, que son sus dirigentes, sus mejores cuadros, habiliten a la discusión con otros cuadros y otros sectores de la política. Che, miren, muchachos, nosotros queremos esto por esto, como lo hace el compañero Recalde, como lo hace el compañero Plaini, como lo hace el compañero Argüello. Digo, es una cuestión lógica, es decir, esta expresión que son X millones de compañeros en todo el país, trabajadores,
afiliados a los gremios, X cantidad, otro que se expresan y demás, miren, tengo una expresión dentro de una cámara baja, cámara alta, lo que sea. Me parece que hubiera sido un laburo mucho más fácil hasta para el gobierno, porque hubiéramos sido un legislativo propositivo y en construcción. Acá uno queda mucho subordinado a la política general. Claro. ¿Sí? Y las necesidades propias del Ejecutivo, que debe legislar para todos, no solo para un sector. ¿Sí? Y ahí volvemos de vuelta a la puja de los sectores. El sector empresario, el sector no reconocido como trabajador. No reconocido. Y siempre queda la sensación, creo, para todo el conjunto, como decía acá el compañero, que suena más a capricho. Claro. Si vos lo peleás de la puerta del lado de afuera. Claro, ahora si lo discutís de la puerta del lado de adentro. Más para el capricho para la sociedad. Por eso en el conjunto de la sociedad queda como otra por lo mismo, otra por lo mismo, otra. Pero si no vamos a la discusión de adentro nunca van a entender que eso es parte de la profundización del modelo. Che, por mí una última pregunta, pero en clave de sensaciones. ¿Y no les pasa nunca, no les da miedito? Digo, esto que a veces emerge, no les digo un giro a la derecha del gobierno, pero bueno, un statu quo, un congelamiento de estamos bien, ya está, no rompamos. Digo, ¿no le da miedo eso? No, es que no estamos bien. Pero digo, que eso emerja en el gobierno. ¿Cómo? Un imaginario de hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. No, es que para nosotros es imposible. El peronismo no concibe eso. Es decir, nosotros somos parte de un movimiento peronista. Entonces, estamos muy bien. Avanzamos muchísimo. Crecimos en forma y con esfuerzo de muchos compañeros que han dado la vida. El compañero Néstor dio la vida por el proyecto. Es decir, para nosotros es un héroe. Es un héroe que no fue reconocido en 2009 y que tuvo que morir para ser reconocido. En duda se ponía su estilo en el 2009 y sobre su estilo los medios de comunicación construyeron un demonio, ¿no? Y claramente el pueblo se reencuentra con su héroe en un esquema de decir, che, miren todo lo que hizo, que hasta da la vida por el proyecto, y nosotros lo valoramos eso, como valoramos Perón, como valoramos Evita, y lo hemos dicho lamentablemente el día que falleció el compañero Néstor en la CGT. Para nosotros viene Perón, Evita, Néstor, porque son los hombres y mujeres que han dado mucho por el movimiento obrero. No concebimos que no se pueda avanzar más, porque eso es retirarse de la política y retirarse de la lucha. Para un peronista no existe un tiempo de retirada de lucha y un tiempo de bienestar. En la situación que está hoy la sociedad, es decir, no podemos decir que a todo le ha llegado la justicia social. Y la justicia social es también la capacidad de muchos compañeros en los profundos de los barrios de poder pensar un proyecto de vida, no solamente de tener un ingreso económico que lo haga subsistir. Es decir, y pensar un proyecto de vida no es solamente índices económicos. Estamos discutiendo qué tipo de país queremos, cómo lo queremos y qué lugar queremos de los hombres que conforman ese país a la hora de la construcción y de su realización personal, social, familiar. Y me parece que esa discusión todavía no hemos llegado. Estamos hablando que veníamos de un peronismo que tenía congresos de filosofía para pensar el país. Y nosotros lo que tenemos son discusiones sobre si Dendek es válido o no. Me parece que nos falta mucho dentro del proceso. Sí, y dentro de esa profundización que bien hiciste la pregunta, que por ahí no nos pasa por la cabeza que se frene este proceso o tengamos ese miedo, porque entendemos que de este lado, bien como lo decía Hernán, esto se tiene que continuar porque es lo que vemos en la realidad. Cuando uno camina al barrio ve nenes que se caen de hambre, ve nenes que no tienen educación, que no tienen educación porque no comen, que no tienen educación porque no tienen ropa, que no tienen educación porque los padres no tienen laburo. Entonces uno se imagina, porque es lo que se habla en el conjunto de la sociedad, ¿no? Llegamos hasta acá y el año que viene se congela todo. Es lo que se habla. Y nosotros pensamos internamente que no nos puede pasar, porque hasta que no haya un chico que no se caiga más de hambre y el modelo no se profundiza, y hasta eso nosotros no vamos a parar. El año pasado, para citar un solo ejemplo nomás, hicimos un censo en un barrio, más de 450 chicos no fueron al colegio por ropa y por comida. O sea, ahí tenemos que apuntar a discutir. Como decía Hernán por ahí, ¿qué vas a pensar vos con la panza vacía o con tus hijos cagándote de hambre? ¿Qué país querés? Vos vas a pensar salir a laburar, yo necesito un mango. Y todo eso que emergió y que bien le hizo a la gente que estaba sin trabajo, como en la Argentina trabaja, todo eso también hay que profundizarlo.
porque no es un sueldo digno para vivir. Sí es una solución que se le dieron a los trabajadores que no tenían trabajo, pero eso también hay que profundizarlo, porque si no seguimos la misma. Hernán recalcó lo que nosotros siempre lo recalcamos, que es la educación. Si no tenemos educación para nuestros hijos, no tenemos un futuro. No pensemos un país. Si nosotros pensamos un país que queremos, primero tenemos que poner los hijos por delante, y los hijos tienen que ser educados en el establecimiento como corresponde y con la panza llena. Si no, no tenemos un futuro, no tenemos un país con futuro para discutir. Si eso, nuestros hijos no van a la escuela. Creo que eso, por eso no se puede formar. Siguiendo la línea, y aprovecho que vos sos docente, siguiendo la línea de justicia social, de educación, ¿tenés una opinión formada de esto de que las luchas docentes se han vuelto medio mercantilistas, si querés llamarlo de alguna forma, que luchan solo por el sueldo? Se ha avanzado muchísimo en el sueldo de los docentes en estos últimos años, como que hay que darle una vuelta de rosca, porque la finalidad es la escuela de los pibes, ¿no? Y la lucha esa la deja sin esto que estamos diciendo también. Es una línea fina, pero que hay que... Creo que la sociedad en general, y con los sectores políticos a la cabeza, y con todos los sectores, deben repensar cuál es el lugar de la educación. Ajá. Es decir, debemos repensar y reposicionar el sistema educativo. Es decir, y para eso no hay guita que... Es decir, no podemos discutir la plata de los docentes o la plata del sistema educativo en función de sueldos. Tenemos que discutirlo en función de un todo. Es decir, ¿cuál es mi proyecto de acá a 20 años en el sistema educativo? No que cambie el sistema cada 5 años o depende en función de si termino con un plan fines, un secundario en función del título por el trabajo. Es decir, digamos que acá de los 90 hasta acá se ha desmadrado bastante, se ha acompañado en el último ciclo de Daniel Filmus en adelante, pero hay lugares donde todo el sistema o el subsistema no logra ser un agente sustantivo del cambio en el barrio. Y después, sobre la corporación docente o el sector docente y la discusión salarial, creo que también hay un desgaste del sistema. Del modo de lucha no. Del modo de lucha también, pero del sistema en general. El docente, la sociedad ha tomado como la escuela y el docente como el lugar que se ocupa de los hijos. Sí. No como el lugar de aprendizaje, de enseñanza y de formación. Entonces, sobre ese lugar, en los 90, recordemos que nosotros venimos que en los colegios le dábamos de desayunar a los chicos, le dábamos de comer, le repartíamos las zapatillas, lo vestíamos y en algunos lugares lo bañábamos. Claro, para que vuelva a la casa. Digo. Y hay en muchos lugares, en general, que ha cambiado eso, pero en otros la sociedad no ha visto que no sea el lugar de depósito, hasta para la clase acomodada. Es decir, es un lugar de depósito el sistema educativo. Es decir, yo dejo a los niños para que se eduquen en función de que yo pueda trabajar, no que mi hijo se eduque. Y está bien, porque el sistema funciona así. Sí. Pero debería repensarse. Esto es lo que decimos. ¿Cómo repensamos juntos? Los docentes en general, el sistema de lucha es muy claro. Nosotros no tenemos mucha herramienta para protestar. O no iniciamos la clase o no la terminamos. Y dicen, ¿y los chicos a dónde van? Hay que dar una vuelta de tuerca a eso. No puede ser que sea así. No, hay que darle una vuelta de tuerca. Absolutamente hay que darle una vuelta de tuerca. El tema es que no la da solamente del sector docente. Nosotros necesitamos una sociedad mucho más comprometida. Hay escuelas, nosotros hoy en estos días estamos pintando escuelas. Hay escuelas donde los padres no están. Hay escuelas donde los alumnos no están. Hay escuelas donde los directivos no están, donde los inspectores, donde el Estado no está. Tenemos que reconocer que hay muchos sectores que tenemos planes parche para la educación. Y están bien que estén. Pero hay que pensarlo de otra forma. Digo, sobre el docente, lamentablemente, no tiene mucha herramienta. Y después es docente mientras da clase. Después es padre, El docente es papá, el docente es mamá, tiene que sostener el puchero, tiene mucho. Es decir, no se puede pensar al docente como la excelencia de los 30 o de los 20, que la maestra era una institución social que caminaba en la sociedad del pueblo, del barrio, y con una situación económica. Está bien, pero si vos haces un repaso, ¿no? Desde la carpa de los docentes hasta el día de hoy, la medida de lucha sigue siendo la misma y el avance no fue el mismo. O sea, digo, la medida de lucha sigue siendo por el salario
exclusivamente, y el paro, ¿no? Y se ha avanzado mucho sobre el sector docente en tema, si querés, de sueldo. Yo lo que digo, no estoy atacando al trabajador docente, sino digo que... Pero es por 2.500 pesos por... ¿Es buen sueldo para vos? No, claro que no. Por eso digo, eso es lo que cobra una docente de 4 horas, que en realidad le termina dedicando mucha más. Porque no hay un docente de 4 horas. No hay docentes de 4 horas. Digo, esto también, hay que sostenerlo. Y son personas que sostienen el nivel de educación de 40 chicos. Sí. Es decir, la pregunta es, ¿la sociedad cree que vale 2.500 pesos educar a 40 chicos? Digamos cuánto vale cada uno por cabeza. Digo, mercantilizando la educación, cosa horrorosa. Digo, cuando nosotros discutimos en términos económicos, hemos avanzado mucho en el sueldo, nosotros dijimos, sí, pero ahora discutamos la educación no solo de ese lugar. Discutamos cuánto es la canasta básica de un docente. En nuestro gremio lo hemos hecho. Nuestra canasta básica está muy por encima de lo que cobramos, pero muy por encima, porque el docente tiene que perfeccionarse. Sí, claro. El docente tiene que tener acceso a información, el docente tiene que tener vestimenta para ir a laburar, no le dan ropa de trabajo, no le dan los guardapolvo, no le dan los elementos necesarios. Es decir, está bien, coincido con vos, el método de lucha es malo, y sí, como el método de lucha seguramente de cortar la calle todos los días también es malo. Hace mucho más ruido el método de lucha del docente porque quedan miles de chicos sin poder ir a clase. Tampoco hay que extremarlo como lo hicieron los compañeros de Santa Cruz. No, claro. Yo creo que si a eso te referís, coincido con vos. Creo que la huelga es el último espacio. Lo que nosotros encontramos es que hay un Estado... Ojo que hay voces, yo estoy siguiendo el tema, y hay voces que están replanteándose y se está dando la discusión desde adentro del gremio docente, que con todas las características que tiene, ¿no? De que hay que cambiar eso porque te quedas preso de ese sentido de lo mismo. Vos recalcaste, lo primero que recalcaste en la entrevista es la educación para los pibes, lo primero que recalcaste. Y después la medida de lucha es... Pero no se discute, a ver, si vos tenemos un país que no discute el financiamiento educativo de ningún sector político, ni el oficialismo ni la oposición. El año pasado no sesionaron. Entonces, ¿qué lugar ocupa la educación en función de eso? Digo, si no podemos rediscutir eso, estamos muy complicados. Porque fue un valor que se había logrado el 6% del PBI. Sí. No rediscutirlo es un error, es un retroceso. Pero no es culpa únicamente del Ejecutivo o del oficialismo, es del conjunto de la sociedad. Si no está en la agenda, no está en la agenda. O el control del Estado sobre los establecimientos privados, del sector privado, de educación pública, de gestión privada. Hay que controlar cuáles son los contenidos, una cantidad de cosas que no se hacen. El laburo en negro, hay mucho laburo en negro en el sector docente privado, mucho, parece ilógico. Sí. Parece ilógico, hay laburo en negro o laburo esclavo que no está registrado. Che, para cerrar un poco, y ya no tomamos más tiempo, digo, ¿cómo imaginan el semestre que viene en clave juventud sindical, en clave elecciones? ¿Cómo piensan que va a ser estos últimos 6 meses del año? Ya casi 5. 4. 3. ¿Cómo van a ser los próximos? Van a hacerlo, creo que, vuelvo a repetir que una elección a nosotros no nos cambia la forma laboral. Creo que nos va a encontrar proyectando un laburo que nos planteamos desde la mesa nacional, con Facundo, como siempre nos enseña en las charlas que tenemos, que la justicia social se tiene que crear en la calle. La juventud sindical se planteó eso desde su nacimiento. Facundo bien lo recalca siempre, es lo que la juventud está haciendo desde su nacimiento y lo que va a seguir haciendo. Creo que ahí es donde remarca Hernán la relación con los políticos más cercanos. Nosotros, más allá de pintar escuelas, le llevamos cine a los chicos en estas vacaciones de invierno, plan de vacunación, y todo esos laburos lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo más allá del almanaque eleccionario. Así que lo que nos va a encontrar a nosotros ahora, sí, por ahí articulando un poco más con las otras agrupaciones, articulando un poco más con los políticos, pero el laburo de Juventud Sindical en sí es ese proceso y ese viaje a la tan ansiada justicia social, que laburar en los barrios, con presencia real en los barrios,
y era un poco de lo que hablamos. Creo que eso no va a cambiar el tema. Y a su vez formando a los compañeros. A su vez formando a los compañeros, que es otro brazo que también se habla acá, que también Facundo nos baja una muy buena línea, que no solamente es acto de masa, como decía Gerardo, es acto de masa, formación de cuadro, acto de masa, formación de cuadro. Si no, no sirve de nada encauzar todos esos votos para alguien. Algún día todos esos votos tienen que ser para un representante del movimiento obrero. Por eso creo que es acto de masa y formación de cuadro. Y a eso lo que apuntamos siempre, saliendo a pelear la justicia social en los barrios y formando a los compañeros en las distintas casas de juventud sindical que tenemos en las distintas localidades. Gracias, chicos. ¿Querías decir algo? Sí, un toque, no, digo, los 6 meses que vienen me parece, los 3 o 4 lo que queden, digo, me parece que es un buen tiempo para dar la discusión sobre cómo se profundiza el modelo. Creo que nuestro propio sector del movimiento obrero tenemos que rediscutir, bueno, cómo es. Porque viste, se habla mucho. Obvio, y yo creo que es cómo es, bueno, ¿qué queremos? Reforma impositiva, es decir, es lo mismo que la leche, la garpa, el compañero que gana 2.100 mangos, el IVA, que el compañero que gana 10.000 mangos. No, creo que son discusiones que hay que darlas y convalidarlas. Me parece que lo que tenemos que laburar es claramente para que gane Cristina, es el laburo de todos los trabajadores. Por mucho, no dar una oportunidad al enemigo, porque el enemigo está enfrente. Es decir, el enemigo está enfrente. Las discusiones dentro del proyecto las vamos a tener siempre, pero el enemigo está enfrente. Eso es lo que tenemos que tener claro. No hay que confundirse. No hay que confundirse. Un enojo jamás nos va a poner en el lugar ni enemigo a nosotros, ni enemigo al compañero que tuvimos al lado tanto tiempo. Exacto. Nada más. Gracias, chicos.